Hay un versículo llamado externo. Ustedes lo conocen. Y predicar el evangelio a todas las naciones, en distintos, según Lucas, naciones. Ese es el llamado externo. Pero todos escuchan ese llamado. No, lo que son elegidos. ¿Quiénes son los que van a escuchar eso? Los elegidos. ¿Y qué va a suceder en ellos para que ellos escuchen eso? Un llamado interno. ¿Y dónde se produce ese llamado interno? En el externo. ¿Dónde se produce ese llamado interno? El llamado interno se produce en el corazón, pero a través del llamado externo. Por eso dice que debemos ir y predicar el evangelio. Nosotros no sabemos. ¿Quiénes son los Por elegidos? ejemplo, supongamos que aquí las hermanas son 6 personas que han venido por primera vez. Uno pone el evangelio a las 6 personas, pero solamente Dios tiene quién es el escogido. O sea, son pocos que entienden. En el tiempo que Dios ha elegido, porque puede ser que esa persona, como nos ha sucedido a muchos de nosotros, nosotros hemos escuchado el evangelio muchas veces lo hemos rechazado, pero hubo el tiempo en que Dios determinó, ahora va a ser. Bueno, pero ellos saben, ellos escuchan la prédica, entienden, ya lo definen todo, pero ellos no quieren dejar su vida. Ellos dicen, si yo entro más al evangelio, tengo que dejar esta cosa. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ya habrá su tiempo, dicen, no, o sea, ellos... Resistir. Ellos resistieron. Resistencia de protección. Sí, resistieron. En parte está resistiendo, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿por qué? Porque no quieren venir a la luz, porque no quieren la vida. Porque en una Cristo. no es el tiempo, o otra que no son llamados. No son los llamados. Sí. No son llamados, sencillamente. Pero nadie sabe, ¿no? Nadie sabe Nadie quién. sabe, porque Dios es el que pone el querer querer como como el el hacer. Así es. Por ejemplo, a veces Dios le deja hacer sus cosas, le deja tener todo, pero hay un tiempo donde Dios... Eso lo hemos visto en el libro de Efesios, ¿no? Que realmente dice que Dios, la Claro, ira porque de Dios se ellos manifiesta. saben que existe un Dios, ¿no? Sabe el Dios el que da las cosas, el Dios el que... Pero lo que pasa es que ellos no quieren andar Porque en no hay esa conversión. santidad Porque no hay conversión. progresiva, ¿no? No hay llamado. No, porque realmente que ha sido regenerado, Acortó los tiempos. el que ha tenido conversión, Pero- se va a sujetar. El que no se sujeta no es Allá, salvo. o sea, por el No sufrimiento. hablamos de las sabemos que no quieren estar en una vida Porque no es progresiva, salvo. ¿no? Pero Dios solamente sabe, ¿no? No, pero Dios te está diciendo acá, el que es salvo se va a sujetar, se va a Pero hay someter, personas que se no va, se sujetan, porque no es salvo. no se Porque sujetan. la obra de Dios, la obra regeneradora de Dios no está en él. No ha sido Una llamado. de No ha sido las llamado. una de las manifestaciones de que un No hay aquellos que hombre y dicen, una- no, Dios Cuando no una uno nos mujer ha revela. sido regenerado ya llamado. uno anda buscando la palabra Dios te da el del Señor. molde acá, Dios te da el molde. Vamos a ordenarnos un poco, Una de las cosas, de las evidencias que tiene una persona que ha sido llamado al Señor es por un cambio de vida. Un cambio de vida, sus frutos. La palabra de Dios dice que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta la vida. Siempre hay un cambio. La persona que no manifiesta esos frutos, a pesar que asiste a la iglesia, No conocen. a pesar que predica la palabra, a pesar que enseña, a pesar que canta, a pesar que sirve al Señor en diferentes áreas, Que está en medio. ¿no? si no hay cambio en su vida, no ha habido nada. Es un engaño. La puerta ancha está. Porque Dios ve corazones, hermano, dice la palabra, ¿no? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí. Y si nosotros hemos dicho que realmente queremos ver a una persona, ¿quieres ver a un cristiano? En su casa. No, Míralo. mira, sus frutos. ¿Qué, qué frutos produce si cuando te habla la palabra o te habla de otras cosas? Así es. Que habla Ya, de Cristo. ya el que está en Siendo Cristo un solamente mismo Cristo. cristiano también, ¿no? Porque uno también No, tiene que supuestamente. Hay unos que se llaman cristianos. Por eso que se hay- dicen- Está en medio de los Pero, o sea, cristianos. el único que sabe es el Señor, ¿no? Hay una gran diferencia. No, nosotros también sabemos porque Dios nos, si tú eres Por los frutos conocemos Claro. realmente. Sí, pues porque dice, como un fruto
bueno va a dar un mal fruto, Pero hay cristianos que también lo hacen, pues. Porque no son convertidos, porque no son cristianos. Por ejemplo, Podemos engañar al hombre, hay un pero no montón de podemos cristianos. engañar a No, Dios. no podemos engañar a Dios. Exactamente. Podemos A veces engañar al hombre. decimos que somos cristianos pensando que Dios no nos ve, no nos oye, pero Dios, ante Dios, según su palabra, estamos viendo qué es estar en Cristo, ¿no? Y si estamos viendo a alguien que está yendo, muchas veces yo fui así, yo en Perú recibí a Cristo, supuestamente viví, yo creía que era cristiana, pero solamente hasta que comencé a leer su palabra, comencé a conocer a Dios, sus atributos, comencé a estudiar con el hermano, a recibir, ahí comencé a ver la diferencia. Por eso que ahí yo comencé a ver, ¿no? Que no era Pero cristiana. mira, hay una hasta cosa, que Dios me dio una revelación y cambió mi corazón, comencé había a una vivir. cosa que nosotros ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ambas tenemos lo mismo, ¿no? De que nosotros veíamos, ¿no? Cómo se comportaban allá. Sí. Pero yo veía la Biblia y no era así. Así es. Y había un confrontamiento, Señor, si tu Sí. palabra dice eso. ¿Y por qué entonces, están así? ¿por qué están así? Y yo me sentía confundida. Yo a veces, y yo hacía lo mismo, pero algo Pero me el decía Espíritu que estaba Santo, el mal. Espíritu Santo era que Me te... convencía, ¿no? Y Sí. si estás mal lo que estás haciendo. Sí, Y yo sí, lloraba y decía, Señor, pero ¿por qué son Hipócrita. así? Y tantas Entonces, veces una por eso cosa- que oramos, ¿no? Sí. Y salimos mejor porque era algo que rebotaba, no estaba ahí. Sí, sí, o Cristiano sea, el que- verdadero cristiano Yo va a creo que reflejar lo las mismo, enseñanzas de Cristo, no va a contradecir, o sea, no va a contradecir las enseñanzas bíblicas, ¿no? Sí. Por eso que Dios cuando dice es llamado, el Espíritu Santo va a hacer que tú disiernas lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Yo, Y vas a Cristianos, salir, Dios te va a no es sacar, por la te va a palabra llamar, que tenga Dios que te ir llama, cristiano, te sino saca. por cómo se comportan. ¿no? Así ¿Verdad? es. Así es. Ya, vamos a volver al tema. La gracia irresistible. La gracia irresistible. Otra vez. comenzar. Ya. Entonces, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y realmente, como estábamos viendo en Efesios también, que el único que hace la obra es el Señor, entonces quisiera que abran sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan. Versículos 12 y 13. Juan 12 y 13. 12. Sí. Juan 12. Juan 1, versículos Ah, 12 y bueno, 13. 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí aparentemente pareciera que el hombre toma la determinación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo que sigue pone en claro lo que realmente hay en la salvación, en la gracia. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. de Dios. ¿Ven lo que pasa si leen un solo versículo? Si leen un solo versículo, aparentemente parece que el hombre es el que toma la decisión, el que tiene que creer, pero es por la voluntad de Dios. Juan 6:44, por favor. Amén. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ninguno puede venir a mí A mí, si el si Padre el Padre no que le me envió trajere. no le trajere. Y Traer. yo le, Entonces, y ¿quién yo- trae? El Padre. Hechos 16:14, eso lo conocemos bien. Entonces, una mujer llamada Lidia, Así es. vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué glorioso, ¿no? Dios es el que da el entendimiento. Porque hay muchos que están bien, pero Él quiere orar para que Dios abra el corazón. Bien, mis hermanos. ¿Han leído todos ese pasaje? ¿Qué pueden notar ahí? Lean, por favor, se los voy a leer desde el día 13, desde el versículo 13. Yo te imagino. Es que leyó día. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que han notado, mis hermanos? Que había una reunión de mujeres y que solamente le dio el conocimiento a Lidia. Abrió el corazón y el entendimiento a Lidia. Ella estaba buscando a Dios, ¿no? Pero Dios le abrió el entendimiento, ¿no? Le dio revelación de su palabra, ¿no? Sí, Que algo había más. una conglomeración de Entonces, ¿qué significa mujeres eso? ¿Cierto? y solamente fue ella la escogida. Solamente Dios usó A Pablo. a también Pablo, ¿no? El Espíritu Sí, Santo, para que le predique, ¿no? para que... Ella escuchara, ¿no? Pero acá hay algo más que quizás están pasando por algo. Adoraba a Ella Dios. para oír, ¿no? La palabra de Dios. ¿Ah? Adoraba a Ella estaba Dios. adorando a Dios. Ella buscaba de Dios. Ella O estaba sea, adorando adoraba, a Dios. pero no tenía el entendimiento. Sí. Sí, sí. Porque ¿qué es Estaba lo que dice? oyendo, ¿no? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. Las mujeres se habían reunido, Se habían reunido. ellos fueron. Gloria a Dios, ¿no? O sea, ¿qué significa? Porque puede haber muchos, Muchos, que sí, tienen, y unas que dicen que son Y cristianos, Dios, que no lo Y son. Dios escoge. Mira. Y recién, entonces dice, entonces una mujer da el nombre de Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo. También están leyendo. Adoraba a Dios y estaba oyendo, pero todavía no había pasado nada, sino, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Recién. Recién Recién, ¿no? Yo lo venía a lo que decía la hermana Abrió. Cristina, de que muchas veces existe eso. Está en oración, Va a la iglesia, pero va a la iglesia y está en oración. Hermano, pero nosotros sí podemos orar que abra su corazón para Claro. a las personas porque tú quieres bastante. Puedes orar por tu Puedes familia, orar. Para sí, que Dios sí, tenga puedes misericordia y orar, abra para el que el Señor entendimiento. obre en su Porque corazón. Dios es el que puede orar. Así es. Que Dios puede es orar, el sí, único. sí, sí, sí. A Él hay que clamar por esa Puede vida. ser eso. Entonces, Tenemos que clamar. Dice, el Señor no escuchará las oraciones de sus escogidos. ¿Cómo? Pues dice que Dios o sea, escucha Va. las oraciones de sus escogidos. Sí. desde sus De sus escogidos. hijos. ¿Qué No, pasaje ya se acuerdan las oraciones ustedes? ¿Qué justas. pasaje lo hemos visto la semana pasada? En Pedro dice que Él escuchará la oración del justo. Así es. Lucas ¿Quién capítulo, defenderá? Lucas capítulo 16, la mujer de la viuda, el juez, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero que le pedía justicia. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le responde el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo- ¿Acaso Dios no? Y os digo, pronto le haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. No, ¿Acaso, No, antes de eso. ¿Y acaso o Dios sea, lo dio vuestro O sea, no hará justicia a el sus juez escogidos injusto que claman pero dice a lo él último, día y ese noche día Dios se se hará hará justicia y responder? Sí. Dice el versículo 6, y Dios no hará dijo, justicia. después el Señor Jesucristo habla y dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Juan, Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Y si ese juez injusto ha hecho justicia, el Señor Jesucristo le hace, Gloria a Dios, ¿no? ¿acaso Dios hará justicia a sus Gloria a escogidos Dios. que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Eso es lo que Y nosotros... también creo que hay un salmo o un proverbio que dice que Dios tiene sus
sus oídos están prestos. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? De la obra de Dios, el corazón de los hombres. Ya estamos sobre la... Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 30. Creo que acá acabamos. Crónicas. Familiar en En el Sobre todo los Antiguo de- Testamento, porque Sí. muchos dicen que está solamente en el Nuevo Testamento. primero del no sé si familiar en ¿Qué? Primero de Crónicas. 30, capítulo 30. Segunda de Crónica, Capítulo 30. 7. Bien, mis hermanos, se lo voy a leer desde el Primera de Crónicas. capítulo 30, versículo 7. ¿Primera dijo? Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. Ajá. No Dice así. ¿Están todos? sé. Amén. Nos, Amén. Gracias, hermano. 30. estemos todos porque es importante, esto Sí, va a sí. mostrar. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. ¿Sí? No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Versículo 8. No endurezcáis, pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Aparentemente dice, no endurezcáis, como que el hombre está rechazando, ¿no? Está endureciendo su corazón. Aparentemente nuestros hermanos. parece arminiano, pero vamos a seguir. hermano, ya hemos dicho ya. ¿Usted qué ha dicho? No, para que vean la diferencia. Esa Biblia. Porque voy a mostrarles la diferencia. Porque si os volviereis, ojo, porque si os volviereis, está poniendo en la decisión del hombre, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Está poniendo de condición. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y se burlaban de ellos. Como en estos tiempos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Vuelvan a repasar el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, por todo Israel, más se reían y se burlaban de ellos. Versículo 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. El versículo 12 es la clave. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Dios. ¿Se dio cuenta? La mano de Dios. Solamente algunos pudieron, dice, ¿no? Solamente algunos en Aser, Manasés y Zabulón. Y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Para cumplir el mensaje del rey. Es realmente la soberanía de Dios, el poder de Dios. Y esto, mis hermanos, que traemos a reflexión. Nosotros somos cristianos, realmente nos definimos como cristianos, nos identificamos como cristianos. Demos gracias a Dios, porque lo que somos ahora es por la misericordia y gracia de Dios. Compartía con unos hermanos. Realmente el cristiano
lo que hay en su corazón es paz. Realmente a pesar de las vicisitudes, a pesar de las inconsecuencias o a pesar de las cosas que pasamos día a día, el cristiano cuando llega a casa y pone y descansa en Dios, haya paz en su corazón. Lo que el hombre que no tiene a Cristo no la tiene. Siempre tiene una desazón, siempre quiere conseguir algo, siempre llega a casa y está pensando, ¿qué hago para seguir esto? No, tengo que ver esto, tengo que el otro. No hay. Esa tranquilidad. ese Cuando va a sosiego. descansar está pensando, ¿y ahora mañana qué hago? ¿Qué hago con esto? Mañana cuando regreso, ¿qué hago con eso? No hay paz. O sea, el mundo, él está atento al mundo, ¿no? Que está pasando Las alrededor. cosas- Con los afanes del mundo. Las Dios no cosas está- están llevando su alma y su corazón, lo va cargando, lo va letargando, y realmente, como dice Efesios, ¿no? Realmente el mundo, la carne y Satanás es el que influye en la vida del incrédulo. Y nosotros ahora tenemos la paz de Cristo. Por eso es que estamos aquí, a pesar de todas las cosas que tenemos por solucionar. Cada uno de nosotros acá tenemos problemas, pero Dios nos mantiene aquí. Dios con un tiene el solo control de propósito. nuestras vidas. Con un solo propósito. Y eso es efectivo. Debemos recordar nosotros que porque Dios nos está en el lleva. control de nuestras vidas Sí. a pesar de las circunstancias que pasemos. Porque si tenemos que pasar sufrimiento, Dios lo quiso así, pero será por un breve y corto tiempo porque nuestro lugar está arriba. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. No es que seamos conformistas, porque muchos nos titulan conformistas. No somos conformistas. Creemos en un solo Esperamos en Dios Él. verdadero, fuerte y Todo en poderoso, Él. que Él me salvó y Él me llevará ante su presencia. No soy conformista, porque estoy caminando hacia donde Él me está llamando. Y no es conformismo, estoy actuando, estoy haciendo algo, que es realmente vivir en obediencia a la palabra de Dios. Mis hermanos, debemos dar gracias a Dios porque somos hijos de Dios. Debemos dar gracias a Dios porque somos pueblo de Dios. Debemos dar gracias a Dios porque Dios es nuestro Padre. Debemos dar gracias a Dios porque Él dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, y nada lo que acontezca alrededor de Él estaré fuera de Él. Hay un pasaje en la Biblia que dice, muy bonito, que es en protección contra su pueblo, dice, ninguna arma forjada sin mí se levantará contra ti y prosperará. Gloria a Dios. Porque Dios es el Señor. Hay una palabra que es del Deuteronomio, de un canto de Moisés, que habla sobre el poder de Dios sobre su pueblo. 33, versículo 29. Y aquí, en vez de poner el nombre de Israel, pongamos nuestro nombre. Quien sea. Capítulo 33, versículo 29. Del Deuteronomio, Antiguo Testamento. 33, 29. 29. 33, 29. Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Promesa para el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros. El 39 también, hermano. 32, 39. Eso te he dicho que ponga bienaventurada, estoy poniendo mi nombre. Deuteronomio mismo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Bienaventurados es lo que somos nosotros, felices, bienaventurados, feliz, dichosos, tú. Gloria a Dios. ¿Quién como tú? Eso es lo que dice, que eso debemos valorarnos, hermanos. Nosotros realmente como cristianos vivimos una vida realmente en la cual no nos valorizamos y nos sentimos, vemos al mundo, vemos una reunión del mundo y pasamos tiempo. No, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, en la cual el Señor ha dado su vida por mí, por lo tanto tengo el poder de Dios sobre mi vida, que Él me guardará. Dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? Él es mi socorro y espada de tu triunfo. Vivamos a la altura de lo que somos, hijos de Dios.
En cuanto a la promesa de Dios, vivamos, pero también en cuanto a la obediencia. Sabemos que la obediencia no es perfecta, pero sí una obediencia intensa. No hay obediencia perfecta. No hay nadie. El único que obedeció la palabra de Dios completa, perfectamente, fue el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Hermanito, lea el 110 de Salmo, hermanito. Salmo 110. 110. 3 y 4. Dice así. 3 y 4, ¿no? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando sobre el Señor Jesucristo. A Él es el que le da el orden, según el orden de Melquisedec. Y eso lo vemos en Hebreo, capítulo 5. Hebreos habla del sacerdocio de Cristo. Hebreos. Capítulo 5. Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos, ¿cuál? 5. Creo que sí, Porque todos somos No. Porque está hablando del Señor Jesucristo. De sacerdocio, ¿no? Eterno, Sacerdocio ¿no? santo, sí. Eterno, Cristo el sacerdocio. Ya está, El 9 capítulo es 6, versículos el 6. 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El salmo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico, ¿no? Amén, hermano. ¿Y cómo es tu nombre? ¿Mm? Ah, no, está preguntando. Sí, me estuvo dando a ella para poder. Sí, hermano, es que mandó leer Salmo 110. Y el Salmo 110 habla de sacerdocio de Jesús. Y el que pidió. Bueno. Melquisedec está en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Y Melquisedec está en En Salmo, el Salmo mesiánico, sí. En Génesis. Cuando Abraham va Así es. gana la batalla y le entrega las cosas que Pero eso no es el diezmo, porque no encuentra todo lo que lleva, ¿no? Bajo ese pueblo, ¿no? Las Sí. riquezas y las obras de ese pueblo que los terminados, y se las entrega se lo entregó a él. Sí. Tiene otro nombre, ¿no? muchos lo identifican como Sacerdote. Hay otro nombre, creo que tiene. Génesis Sacerdote. 14, 17. Así, y le dio Abraham el diezmo de todo. Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 31, versículo 18. Y el último, con este terminamos. Dice así: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Realmente es una bendición que estamos juntos, a pesar de muchas cosas, a pesar del cansancio físico, quizás problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas
problemas en el hogar. Pero Dios, hermanos, Dios da el pan. Es recompensa. Quizás muchos tendremos la recompensa aquí. O quizás no. Si no, la tendremos arriba. Que su promesa ya está aquí, ¿no? La Sí. recompensa. Hay una promesa en Efesios, quizás